Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestro webinar. El tema que vamos a tratar en estos momentos son las soluciones de diagnóstico y monitoreo de condición para poder hacer un mantenimiento basado en condición de los activos de media. Me presento, mi nombre es Maraibet Dera Oropesa y de la empresa Funkel Mexicana. Yo soy la líder del equipo de ventas de la zona y soy quien voy a ser la instructora en este tema particular, o con la finalidad de que no haya tantos problemas de conexión. Voy a grabar la cámara y nada más vamos a estar en la modalidad de la presentación. Justo en este momento me está acompañando el ingeniero Eric Castillo, que es especialista de productos de la marca Inteliso, que me va a estar ayudando a resolver las preguntas que tengan. Por favor, las preguntas que durante la presentación las pueden ir escribiendo en el chat y conforme viendo las vamos a ir respondiendo. Más adelante se va a incorporar con nosotros el ingeniero, gerente regional de ventas de Grupo Altanova, principalmente las marcas que forman parte de este grupo. Él es en todas ellas. Entonces voy a desconectar la cámara, nada más estarme con ustedes y vamos a iniciar formalmente la presentación. Ok, como ya les comentaba, mi nombre es Maribeth Dera Oropesa, del equipo Metropolitana. Vi que en este momento ya está con nosotros también el ingeniero Diógenes y el ingeniero Eric Castillo para estarme apoyando con la resolución de las que les vayan presentando. Entonces, como habíamos comentado, el tema del día de hoy, o la agenda que vamos a tratar el día de hoy, es primero una presentación de lo que viene siendo el Grupo Altanova, después cuál es la importancia de crear los equipos de media tensión, cuáles son las causas principales de falla que y en este caso particular tenemos dos habilidades o dos soluciones que vamos a presentar para este monitoreo. Una de ellas es en la marca Inteliso y la otra es en la marca Tequim. Y después, bueno, tendremos algunas conclusiones y como les decía, ustedes sientan la libertad de estar libremente haciendo sus preguntas conforme las vayan teniendo para que no se les olviden y mis compañeros me van a estar apoyando a resolverlas. Como les decía, las soluciones que estamos presentando el día de hoy son o forman parte de Grupo Altanova, que está conformado por estas tres marcas. ISA, que es una empresa líder en el campo de diseño y fabricación de equipos de prueba portátil. Prácticamente todos los equipos que ellos manejan para prueba son con equipo desenergizado, ¿no? De mantenimiento normal. La marca de Tequim es pionero y es líder mundial en mediciones y servicios específicamente para las descargas parciales. Y la marca Inteliso es especialista en el monitoreo de activos de media y baja tensión, pero aquí tenemos un poco más de parámetros de medición. En este caso tenemos la posibilidad de estar monitoreando temperatura, humedad y descargas parciales. Me voy a tomar la libertad de regresar un poquito a la marca ISA, que es una marca que les comentaba yo de equipos de prueba, porque la próxima semana en nuestro calendario de webinars tenemos todos los días presentación de un equipo diferente. El día lunes vamos a estar presentando nuestro webinar para equipo de prueba de TCs y TPs, que es el ICT One. El día martes vamos a estar presentando la fuente de prueba de relevadores trifásica, que es la de RTS 64. El día miércoles vamos a estar presentando el equipo de prueba para interruptores de potencia, el CBA 2000. El día jueves vamos a estar presentando el equipo de barrido de frecuencia, el ESFRA 5000. Y por último, el día viernes vamos a estar presentando el equipo de diagnóstico de aislamiento o equipo de factor de potencia, TDX 5000. Con mis compañeros, esto está publicado en nuestra página de internet. Cualquiera de ustedes que guste participar también en estos seminarios, pues con mucho gusto. Y bueno,
nada más como un poco de información sobre las marcas que forman parte de este grupo de Altanova. Tenemos 3 centros principales o fábricas, que en este caso la de ISA está en Taino, en Italia, la de Tequín está en Bolonia, también en Italia, y la de Inteliso está en Hanover, en Estados Unidos. Fuera de eso, se tienen 8 oficinas regionales en diferentes países: Francia, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, India, Singapur, Estados Unidos, Panamá y Brasil. Todas estas marcas manejan lo que vienen siendo pues distribuidores o representantes internacionales, dentro de los cuales estamos nosotros para México, que somos Funkel Mexicana. Y bueno, se tienen proveedores de servicio a través de expertos que están ubicados en Italia, en Alemania, en Estados Unidos y en India. Y también se tienen 3 áreas de desarrollo para lo que vienen siendo los equipos, tanto fuera de línea como dentro de línea, para activos de media y alta tensión. Y nada más dentro del grupo ISA son alrededor de 130 empleados, sin contar con toda la red de distribuidores internacionales que tiene el grupo. ¿Cuál es la misión que tiene el grupo Altanova? Bueno, pues es incrementar la confiabilidad de la red para garantizar el mejor servicio a los usuarios y consumidores. Entonces, ellos se han estado enfocando a lo largo del tiempo en desarrollar soluciones que sean tanto para el mantenimiento convencional, como todos los equipos que maneja la marca ISA para pruebas, junto con el complemento de estos equipos de monitoreo en línea, cuya función va a ser poder predecir cuándo va a ocurrir una falla. Y bueno, este es un complemento de mantenimiento pues muy interesante. ¿Por qué monitoreamos los equipos o los activos de media tensión? Bueno, principalmente porque la energía eléctrica debe llegar a toda la industria, a todos los hospitales, a todas casas, a todos los transportes. O sea, la demanda de energía eléctrica pues es enorme y es una demanda que está constantemente en crecimiento. Y por lo tanto, es muy importante garantizar que no existan fallas y que se tenga una continuidad en esas instalaciones eléctricas. Entonces, la distribución de energía eléctrica es fundamental y no se debe interrumpir. Hay consecuencias de la falta de energía eléctrica. Una de ellas, pues, es monetaria, en todas las pérdidas de dinero que se genera cuando una empresa deja de producir, pero en otros casos puede llegar a ser pues trágico en cuestiones de hospitales o casas que se pueden llegar a presentar accidentes, etcétera. Entonces, de alguna manera la continuidad de la energía eléctrica es algo que como ingenieros electricistas es nuestra obligación de mantener. ¿Qué sucede? Que bueno, cuando ocurre una falla, obviamente hay un daño al equipo donde se presentó esa falla. Es decir, puede haber fallado un interruptor, puede haber fallado un tablero, puede haber fallado un cable. En ese momento, pues ya se tiene ahí una pérdida económica por motivo del activo que sufrió el daño, pero pues también ese daño puede llegar a tener consecuencias mayores. Puede presentarse una condición de incendio, donde también otros elementos o incluso personal que se encuentre cerca del sitio de falla, pues puede tener un problema. Daños al equipo, que ya lo habíamos mencionado, y también obviamente la interrupción del negocio. En medida o dependiendo de el tipo de negocio, el giro del que estemos hablando, pues las pérdidas monetarias pueden ser muy diferentes. Si es un negocio que se dedica a vender energía eléctrica, pues dependiendo de cuántas horas haya estado fuera, pues es energía eléctrica que ya no va a lograr cobrar. E incluso dependiendo de las circunstancias puede llegar a ser penalizado por no suministrar en tiempo y formas la energía, ¿no? O si estamos hablando de un negocio, bueno, pues las pérdidas se cuantifican en la cantidad de producción que no están llevando a cabo. Entonces es muy importante poder monitorear nuestros activos para evitar que se presenten estas situaciones que nos generan distintos tipos de pérdidas.
Las fallas en porcentaje las tenemos más o menos de esta forma. Las fallas mecánicas representan aproximadamente el 30% de las fallas totales. Ahora, el monitoreo basado en condición difícilmente va a poder encontrar fallas mecánicas. Muchas de estas fallas mecánicas se hacen o se encuentran pues a través de inspecciones físicas a los activos. Pero hay otro gran porcentaje de fallas que básicamente son de aislamiento eléctrico que abarcan entre el 26 y el 44%. Esas fallas sí las podemos minimizar con el monitoreo basado en condición. Por ejemplo, en nuestro gráfico tenemos en la zona de gris lo que vienen siendo descargas en los aislamientos, que equivale más o menos a un 26% de las fallas. Y tenemos también descargas en cables, descargas en TCs y TPs, y todo esto, por ejemplo, ya suma el 44% que sí podemos estudiar, analizar a través del monitoreo y que nos van a dar una idea de cuándo se puede llegar a presentar una falla y la intención pues es predecir esa falla y evitarla antes de que ocurra. Aquí les presento un par de imágenes sobre fallas reales. En este caso, por ejemplo, la primera imagen que ustedes tienen en su pantalla del lado izquierdo es la imagen de una conexión que se incendió debido a una falla térmica. Aquí obviamente pues el daño es bastante severo y pudo haberse iniciado en una de las fases, se prendió fuego y pues bueno, se ve como la totalidad del tablero de conexión ha quedado dañado. En la segunda imagen, la que tienen ustedes en medio, estamos hablando de un defecto de aislamiento. Aquí se logra ver cómo hay una falla en la conexión, en la terminal de conexión de un cable de potencia, y pues se aprecia lo quemado del arco que se presentó en ese sitio, ¿no? Y en la última imagen vemos una descarga superficial. En lo que viene siendo la fase B de la imagen, logramos ver cómo en la terminal donde está el tornillo de conexión, pues hay una descarga que sube completamente al aislamiento de arriba y pues esta es una falla por una descarga superficial. Todo esto, teniendo un sistema de monitoreo, se pudo haber evitado. Entonces, tenemos el método de mantenimiento tradicional. De hecho, aquí es importante hablar un poco de la evolución del mantenimiento. Muchos años atrás se manejaba nada más el mantenimiento correctivo. Pues algo falló, pues hay que cambiarlo, ¿no? Y entonces las empresas invertían en tener refacciones para poder cambiar algún equipo que fallara. Conforme se fue desarrollando la tecnología y pudimos tener más opciones, entonces empezamos a trabajar con los mantenimientos preventivos o calendarizados, dependiendo de la importancia de los activos y del personal y de los equipos de prueba que disponen las empresas, pues entonces calendarizan. Por ejemplo, en esta imagen vemos rápidamente una cámara de termografía. Es algo que, dependiendo, les digo, de la empresa, pues pueden estar monitoreando cada 6 meses, cada año. Esos mantenimientos preventivos implican que siempre tenga que haber equipo de prueba disponible y que siempre tenga que haber personal disponible para llevarlo a cabo. En cambio, el mantenimiento basado en condición, pues no necesita ninguna de estas. El mantenimiento basado en condición es la evolución del mantenimiento preventivo que estamos llevando a cabo en la actualidad. Este ejemplo particular de la diapositiva que les muestro es un método donde, por ejemplo, estamos hablando de que en abril del 2020 se hizo una inspección, tanto termográfica como de medición de descargas parciales en un tablero de media tensión. En este mismo ejemplo, el siguiente mantenimiento programado lo tenemos a 6 meses de distancia, en el mes de octubre del mismo año. Si vemos, llevar a cabo este mantenimiento puede no prever o puede no garantizar que durante esos 6 meses de diferencia que están transcurriendo no ocurra una falla realmente. Entonces, ese es
el pequeño problema que tienen los mantenimientos preventivos calendarizados. En realidad, nada garantiza que entre cada uno de esos periodos no ocurra una verdadera falla. Entonces, entrando al tema del monitoreo de nuestros elementos de media tensión o de alta tensión, aquí les presento un ejemplo de en qué consiste el sistema de Intel-ISO, que es el primero que vamos a estar hablando, y qué ventajas tiene o cuáles son los puntos muy relevantes que nos va a dar como ventaja tener o contar con un sistema de monitoreo como este. Bueno, primero que todas las mediciones están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, todo el periodo de tiempo que ocurre entre la medición 1 y la medición 2, todo lo estamos viendo nosotros aquí. No hay posibilidad de que nos brinquemos algún evento que ocurra entre esos periodos de tiempo. La segunda es que las medidas se realizan dentro del mismo cubículo. Entonces, tampoco tenemos que estar haciendo paros, tampoco tenemos que estar abriendo tableros y exponiendo al personal a alguna posible falla o algún posible riesgo eléctrico. Se tiene o se cuenta con un sistema de alarmas basado en tendencias. Esto es muy importante porque vamos a suponer en el ejemplo anterior que yo les mostraba, voy a regresar la diapositiva. Vamos a suponer que en este primera medición que estamos mostrando aquí, que se haya programado para el mes de abril, la temperatura del objeto bajo prueba estaba en 50 grados y nos provoca a nosotros un mantenimiento cuando llegue a 100 grados. En nuestra medición estamos perfectamente bien. Al momento de la falla, ese elemento ya está registrando los 100 grados a los que no debería de llegar y se está presentando esa falla. Todas las mediciones en el inter de tiempo de abril a julio, que es el mes en el que estamos planteando que ocurrió la falla, no tenemos idea. En cambio, con el sistema de monitoreo, nosotros ese elemento que inicialmente en nuestra medición puntual estaba en 50 grados, probablemente lo veamos que sube de 50 a 55, a 60, a 65, a 70, a 75. Nunca llega a los 100 grados que nos causa la falla. En el 75 grados ya el sistema nos está alarmando, no por la magnitud, sino por la tendencia de comportamiento. Gradualmente sube y sube y sube y sube. Y esa curva de tendencia es la que activa la alarma y que nos dice, todavía no hemos llegado a un valor crítico, a un valor de falla, pero estamos subiendo considerablemente. Entonces, ahí es donde se debe de tomar una, o se debe llevar a cabo una instrucción para corregir el problema antes de que llegue a un valor alarmante y que llegue a presentarse una falla. Y el último punto es que, bueno, este tipo de sistemas no requieren un operador constante que esté ahí disponible para estar realizando mediciones o pruebas. Todo se puede estar monitoreando a distancia y solamente se requiere que alguien esté continuamente, o bueno, que se esté al pendiente de las alarmas del sistema y entonces se tome alguna acción. De lo contrario, mientras el sistema no detecte alarmas, eso quiere decir que todo está operando con normalidad y no hay que poner más atención a esos detalles. Entonces, hablábamos de causas de falla hace un momento y hablábamos de las causas de falla como la térmica de la imagen que estábamos viendo de la fotografía que vimos en unas diapositivas más arriba. ¿Qué es una falla térmica o a qué se debe? Bueno, cuando nosotros tenemos aquí, como en este ejemplo, una conexión de unas barras de media tensión a un cable, las terminales pues tienen su conexión a través de tornillos. Si esa conexión queda mal hecha, queda floja o queda débil, conforme circule la corriente de carga y debido a la vibración, esa terminal que quedó mal o que quedó débil va a estarse calentando. Y en algún futuro cercano, pues va a llegar a provocar algún tipo de incendio.
Esto mismo también se puede presentar no solamente por cuestiones de algún apriete mal hecho al momento de la instalación, sino también cuando las industrias están trabajando con una carga mucho más alta de la que está diseñado el sistema. Entonces ahí continuamente estamos presentando una situación de calentamiento de los materiales. Esto también puede provocar una falla térmica. Y otro tipo de falla que se presenta constantemente es la del aislamiento, que de hecho es la que tiene mayor presencia o mayor ocurrencia dentro de nuestros sistemas de media tensión. Esto es, como se ve aquí en un ejemplo, un desperfecto del material aislante que provoca una descarga parcial. Cuando esta descarga parcial llega a ser de una magnitud o de una ocurrencia muy grande, pues entonces se presenta ya una falla. Y estas son las fallas de aislamiento. Aquí vamos a entrar entonces ya al tema específico de la solución que les presentamos a ustedes para monitorear a través de productos de la marca Inteliso. Básicamente esto es lo que se compone en el sistema. En la primera imagen del lado izquierdo vemos el sensor que es de color como naranja. Ese sensor va a estar monitoreando puntos calientes, va a estar monitoreando temperatura. Por la forma que tiene, es un sensor que prácticamente podemos colocar en cualquier tornillo de cualquiera de nuestras terminales de conexión. Y con él vamos a estar monitoreando la temperatura en esos puntos de conexión. Después tenemos el sensor de humedad y temperatura ambiental. Este sensor lo podemos conectar también internamente dentro de los tableros y nos va a estar dando magnitudes como la humedad relativa, la temperatura ambiente, el dew point, que es el que conocemos como punto de condensación. Y bueno, ese es otro sensor que tiene o que puede formar parte del sistema. Aquí la ventaja es que ustedes pueden elegir si quieren censar nada más temperatura o quieren censar temperatura y también humedad. Bueno, se puede hacer esa combinación, el sistema lo permite. El tercer elemento, el que vemos en el centro de la imagen, es lo que conocemos como la antena y también como el detector de las descargas parciales. Entonces, el siguiente equipo que tenemos, el que está en el cuarto círculo, es el reader o el concentrador de todas las mediciones. Entonces, dentro de un tablero de media tensión, podemos tener la combinación que nosotros deseemos. Podemos tener medición únicamente de descargas parciales, podemos tener la combinación de descargas parciales y temperatura, o podemos tener el sistema completo de temperatura, humedad y temperatura ambiental y descargas parciales. Todos estos sensores van a enviar su información al reader o al concentrador de mediciones. Ese concentrador es o está disponible de dos formas o en dos modelos. El de la cuarta imagen que ven ustedes y el de la última imagen que tiene display, que es el CAM5. Y esto es porque en su modo de pantalla, pues nos ayuda a que localmente un operador sí pueda llegar y estar viendo las gráficas de comportamiento o los valores numéricos de todo lo que se está midiendo. Entonces, como les decía, aquí básicamente esto es a decisión de ustedes o a decisión de sus clientes sobre cómo se puede o qué alcance puede llegar a tener el proyecto de monitoreo y se tienen todas esas opciones disponibles. Aquí a continuación les voy a mostrar, pues ya en un ejemplo un poco más gráfico, cómo se conecta o cómo interactúan todos los elementos que conforman el sistema. Entonces, inicialmente tenemos aquí en esta imagen la representación de los tres cables de potencia. En esos tres cables de potencia o en cada uno de esas terminales estamos conectando un sensor de temperatura de puntos calientes. Estos sensores van a estar monitoreando específicamente la temperatura del punto donde están conectados. Después, en la parte de abajo tenemos el sensor de temperatura y humedad ambientales. Y pegado a la carcasa del lado derecho,
tenemos la antena para el sensor de temperatura y detector de descargas parciales. Entonces los sensores van a estar enviando la información a esta antena y finalmente, en donde se encuentre toda la zona o toda el área de baja tensión de este mismo tablero, es donde vamos a colocar lo que viene siendo el reader, el concentrador de datos. Aquí en este ejemplo particular lo estamos poniendo como si tuviera la pantalla, y si se dan cuenta, en realidad con cable físico únicamente se conecta la antena y el sensor de temperatura. Los sensores, el sensor de humedad. Los sensores de temperatura naranjas de este ejemplo, bueno, estos tienen una conectividad wireless. Realmente no necesitan conectarse físicamente con cableado. Las mediciones que ellos van tomando las va registrando la antena y las va enviando al concentrador de datos. Entonces, eso de hecho ya facilita muchísimo la instalación. Aquí tenemos un ejemplo ya de un sistema un poco más grande, donde tenemos 3 gabinetes, ejemplos. En cada uno de los gabinetes tenemos los 3 cables de media tensión. En cada uno de los cables tenemos los diferentes medidores o sensores de temperatura puntuales. Tenemos también el sensor de humedad relativa y el sensor de descargas parciales. Si ustedes ponen atención a esta imagen, se darán cuenta que en las imágenes, en los tableros, perdón, del lado derecho y en el central, ahí sí estamos poniendo un reader que va a conectarse con el tablero de en medio y el tablero final. Esto se debe a que cada reader tiene la capacidad de tener 4 puntos de medición. Entonces, en este ejemplo en particular, en este arreglo, el reader que estamos poniendo en el tablero de en medio tiene 4 conexiones, 2 antenas de descargas parciales y 2 medidores de temperatura. Mientras que el reader principal, que es el que tiene pantalla, está recibiendo las lecturas del primer reader y del sensor de descargas parciales y de humedad que están en el primer compartimento. Este ya es un arreglo, bueno, es un ejemplo de arreglo un poco más complejo y más o menos esta es la estructura que se diseña. Ahora, si nuestro proyecto implica un sistema mucho más grande, pues tenemos que tomar ese tipo de consideraciones que les comentaba, la capacidad de cada uno de los readers para poder hacer el diseño que más nos convenga. Y toda la información se llevaría al concentrador de datos, el cual, por medio de protocolos, puede conectarse ya sea a una terminal remota o a un sistema SCADA, de tal manera que dentro de una sala de control sí haya un operador que esté continuamente viendo los datos. Esto ya pues es para un sistema mucho más grande y complejo. Esta fotografía que les comparto es un ejemplo de cómo se conectan los sensores de temperatura. Ustedes ven donde está el cableado principal, la parte que está justo enfrente, hay 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 sensores, y esos sensores están conectados o tienen aquí cercana una antena de recepción. En la parte de atrás tienen otras barras, hay otras 3 barras que tienen otros 3 sensores y esos van a la segunda antena de conexión. Este es un ejemplo real de cómo está instalado un sistema en un cliente real. Entonces tenemos temperatura 1, que son los 3 que están en la parte de enfrente, temperatura 2, que están a la salida del interruptor, la antena 1, la antena 2, y aquí un poquito más discreto, que casi no se alcanza a ver, está el medidor de humedad. ¿Qué consideraciones técnicas importantes se tienen que tomar en cuenta? Un sensor estándar para medición de temperatura puntual se instala típicamente en los tornillos, tiene que estar a un máximo de 200 centímetros de la antena para que la información del sensor llegue perfectamente bien
a la antena y no haya pérdida de energía. El siguiente punto es que ustedes en la imagen que están viendo aquí, hay otro sensor que es mucho más pequeño y que se utiliza para activos de media o de baja tensión que tienen limitaciones de espacio y de altura. Estos, por ejemplo, se colocan directamente en los brazos del interruptor. Como ejemplo, ¿qué limitación tiene este? Bueno, que este tiene que estar a una distancia máxima de 50 centímetros de la antena. Entonces aquí estas son consideraciones en la instalación que debemos tomar en cuenta cuando ya queremos llevar a cabo o arrancar un proyecto más completo. Y por supuesto, el sistema o la antena que nos va a estar tomando las lecturas de temperatura y de descargas parciales tiene que conectarse al reader o al concentrador de datos, el cual debe tener una distancia de cableado máxima de 7 metros para evitar pérdida de información. Y este cable tiene que ser cable coaxial para evitar también la parte de las interferencias. Aquí viene otro ejemplo con otro tipo de sensor. Este sensor todavía es para espacios también pues pequeños o donde es muy difícil llevar a cabo la conexión del otro tipo de sensores y estos de hecho tienen la ventaja de que internamente cada uno tiene su antena. Entonces, si se dan cuenta, estos tres sensores están interconectados entre ellos y a su vez están conectados directamente al concentrador de datos, no pasan por la antena. Cada uno de ellos tiene instalado su propia antena y por su parte mandan ya directamente la información. Y bueno, aquí estamos compartiendo lo que vienen siendo las distancias máximas de interconexión para este tipo de sensor. En esta imagen logramos apreciar distintos tipos de conexiones con este tipo de sensores. Aquí en la primera imagen se ven cómo están a través de cintas plásticas, están pegados los sensores. En esta imagen central, pues lo tenemos directamente en las barras y también en estas imágenes de los costados tenemos el sensor directamente conectado a las barras. Son ejemplos prácticos ya reales de clientes reales donde estos sistemas han sido instalados. Aquí cabe mencionar que es muy importante que como distribuidores o como fabricantes no se maneja como tal una lista de precios en la que ustedes puedan decir, ay, dime cuánto cuesta este sensor o dime cuánto cuesta esto. Es importante que cada proyecto que se llegue a tener se maneje a través de bastante información de alcances, de qué estamos hablando, qué queremos medir, en cuántos puntos lo queremos medir y físicamente cómo es el sitio donde se va a instalar, porque todo depende mucho de esos puntos. En el momento que cualquiera de ustedes tenga una solicitud o un requerimiento de este tipo de soluciones, necesitamos involucrarnos directamente en el proyecto y saber o incluso visitar el sitio para tomar fotografías y poder definir exactamente cuál es la solución correcta y apropiada dependiendo de sus distancias, de sus elementos y de muchas otras cosas. Entonces, bueno, se tiene mucha flexibilidad en cuanto a soluciones y cada una se va a ir aplicando dependiendo de cada caso particular. ¿Cuál es el principio de medición de este sistema que les estamos mostrando a ustedes? Bueno, los sensores de temperatura trabajan a través de una onda acústica de superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen dos rangos de frecuencia resonante y a medida que esas frecuencias resonantes se van alejando una de otra y manejan una diferencial, esa diferencial es directamente proporcional a la temperatura que está, con la temperatura que presenta el elemento bajo prueba. Y toda esa información se va directamente a través de la frecuencia a la antena que la recibe. Ahora es importante mencionar que estos sensores están autoalimentados, no requieren de ningún otro elemento para poderlo alimentar y pues obviamente eso también evita que en algún momento se pierda señal de algún sensor
alguna batería o algo que se ha agotado. Estos sensores son autoalimentados, entonces nunca vamos a tener problema de que lleguen a fallar ya que estén instalados en campo. Ahora, en lo que viene siendo la medición de las descargas parciales, este es un tema importante porque, bueno, aparte de que es una especialidad como tal, la propia medición de las descargas parciales, sabemos que a veces la presencia de ruido provoca una mala detección o un mal diagnóstico en cuanto a si existen o no las descargas parciales. Entonces, ¿cómo funcionan estas antenas? Bueno, estas antenas tienen un diseño que se utilizan para muestrear señales en 3 diferentes bandas de frecuencia. La banda de 300 MHz, la banda de 600 MHz y la banda de 1200 MHz. Cada una de estas bandas obviamente tiene un rango de valor mínimo y de valor máximo. Y si ustedes logran ver la gráfica que tenemos aquí abajo, esas bandas, la banda 1, la banda 2 y la banda 3, están en un rango de frecuencia donde evitan si filtran y omiten leer otras señales que pueden venir de distintas fuentes como telefonía celular o bueno, frecuencia de radio o incluso ruido eléctrico. Entonces estas bandas de frecuencia que logra captar esta antena ya por default evitan o limitan que no se pueda tomar alguna frecuencia que no sea realmente una descarga parcial. Entonces, bueno, en cuanto a capacidades del sistema, tenemos que los dos readers o los dos colectores de datos, ya sea el que tiene pantalla o el que no tiene pantalla, tienen estas funciones. La primera, pues, es configurar los ajustes del sistema. La segunda, pues, es adquirir los datos que llegan directamente de todos los sensores y una vez que tenemos adquiridos todos los datos, pues es elaboración de las gráficas o tendencias o comportamientos de cada uno de los parámetros que estamos incluyendo en el sistema, de tal manera que esas tendencias nos lleven hasta la parte de obtener alarmas. Esto va a ser lo realmente relevante o importante del sistema. El sistema no necesita que estemos supervisándolo, no necesita que estemos viéndolo. El sistema por sí mismo, en algún momento, a través de toda la información que está capturando, va a decirnos cuándo ahora sí nos preocupemos porque hay un problema. Entonces, de hecho, es un sistema tan fácil que no se necesitan operadores especialistas que puedan estar detectando la información. Realmente lo que se necesita nada más es hacer una configuración correcta de los ajustes del sistema y el sistema va a hacer todo por sí mismo. Únicamente vamos a estar en espera de recibir esas alarmas que nos van a indicar cuando ya realmente hay una problemática que debemos atender. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a recibir esas alarmas, ¿no? Que es el tema importante o relevante aquí. Nuestro sistema de nuestro colector de datos puede estar conectado a un ruteador de tal manera que nos llegue una notificación por correo electrónico de que tal elemento en tal punto de nuestro sistema pues está presentando un detalle o una tendencia elevada en su comportamiento y que eso nos va a indicar que es una posible falla. O, en todo caso, si tenemos la posibilidad de conectar ese sistema a un sistema SCADA o a una RTU, entonces, dependiendo del protocolo que estemos manejando, puede ser Modbus, por ejemplo, que es un protocolo estándar, o pueden ser contactos secos. Son normalmente abiertos o son normalmente cerrados y cambian de estado en el momento que se presenta el problema o la futura falla, la detección de una futura falla, y entonces es cuando se manda esa alerta. Entonces la podemos recibir por correo electrónico o podemos estar en una sala de control analizando todas las alarmas de nuestro sistema y así es como sabremos cuando hay un elemento al que le debemos poner atención.
Em, Quiero hacer una pequeña pausa aquí, puesto que tenemos al ingeniero Eric, específicamente para lo que es la marca Intelisó. Me gustaría que todos los que nos están escuchando puedan realizar sus preguntas libremente para que él pueda responderlas y entonces podamos pasar a la siguiente marca, que es Tequim, para ver las soluciones de monitoreo que estamos manejando en esta marca. Alcanzo a ver que ya hicieron una pregunta que ya está respondida sobre si esta solución se puede integrar a un BMS y qué protocolos de comunicación se maneja. Y la respuesta es que sí, que se permiten protocolos estándares de industria como Modbus para RTU, para TCP, o el protocolo IEC 61850, DNP 3.0, OPC UAM y, bueno, me parece que por lo pronto esos son como los más conocidos, independientemente de que pueda haber algún protocolo adicional. Ok, estamos teniendo una nueva pregunta. Si este sistema de monitoreo es compatible con una red de corriente directa en sistemas fotovoltaicos. Ingeniero Eric, ¿me puedes ayudar a responder esa pregunta, por favor? Correcto. No sé si lo digito o lo hablo de una vez, más rápido. Pues aprovechemos que ya estamos aquí platicando. Ok. No, rápidamente. El sistema sí funciona tanto en DC como AC. Realmente es una medición directa de temperatura en el conductor. Sí tiene un voltaje máximo de aplicación, los sistemas en donde utilizamos Inteliso, y esos son 40 kilovoltios. Eso es más importante para la parte de descargas parciales, pero la respuesta es sí. Medición de temperatura va a ser tanto en baja como en media tensión, AC o DC, realmente no importa porque tiene un contacto directo. Y pues como no usa baterías ni se alimenta de la línea, el sensor es totalmente pasivo, entonces realmente no hay problema de aplicarlo en cualquier superficie. Muy importante, eso sí, debe ser un objeto o un activo metálico con una envolvente metálica, porque se utilizan señales de radiofrecuencia para aislar el ruido. Eso es, ahí igual lo pongo por escrito para aquello. Ok, perfecto. Si no hay alguna otra duda, a lo mejor mientras continúo surge alguna otra y me ayuda a contestarla ahí directamente en el chat. Y vamos a pasar entonces ahora a hablar de la solución del sistema Tequim. Como lo comentaba, esta marca es un poco más específica para la medición de descargas parciales. Si bien Intelisó tiene soluciones que son un poco más flexibles para varios parámetros de monitoreo, Tequim ha estado especializada a lo largo del tiempo mucho más en lo que vienen siendo las descargas parciales. Voy a presentarles este sistema, que es el llamado sistema Falcon, que es un sistema de monitoreo de descargas parciales que, si bien tiene una aplicación muy útil para lo que vienen siendo cables de media tensión, también es muy práctico para lo que vienen siendo tableros. Todo va a depender de los elementos o complementos adicionales con los que vayamos conectando nosotros a este sistema Falcon. Entonces, ¿cuáles son las principales o cuál es el principio de operación del sistema Falcon? Bueno, en la parte de medición, pues tiene la detección automática de las descargas parciales a través de los sensores que están en las terminales de los cables. Su almacenamiento permite que nosotros archivemos el histórico de las medidas hasta por 2 años. En cuanto al análisis, bueno, es el reconocimiento automático de los problemas críticos en evolución. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de cómo hace este análisis y cómo reconoce cuando realmente se trata de un problema. Y bueno, en cuestión de alarmas, bueno,
Es igual que en el sistema de Tekin, tenemos diferentes, de Inteliso, tenemos diferentes opciones de comunicación por protocolos que nos permiten recibir este sistema de alarmas únicamente cuando el evento es considerado una probabilidad de falla y no cuando se presentan eventos puntuales que nada más existen en un pequeño momento del tiempo y terminan desapareciendo. Entonces, les comentaba que este sistema trabaja a través de una especie de sistema de semáforo, a través del cual nosotros vamos a poder ir viendo si la evolución de la presencia de una descarga parcial se encuentra todavía en un rango de tendencia bueno o moderado o ya deteriorado, o bueno, ligeramente deteriorado o muy deteriorado e incluso crítico. Entonces, este sistema es como el de un semáforo, pero todavía con más oportunidades nos da un poquito más de tiempo de tomar una decisión. Tenemos 3 pasos antes de que el sistema realmente esté deteriorado o que llegue a crítico. Entonces nosotros, como personal de mantenimiento, pues vamos a tener esa posibilidad de ir viendo este semáforo de comportamiento y vamos a tener la oportunidad de identificar las fallas antes de que ocurran. Vamos a poner este pequeño ejemplo de un sistema Falcon que está conectado en este ejemplo a un cable de media tensión número 1 o a un cable de media tensión número 2. A lo largo del tiempo, el sistema va a estar registrando y va a estar monitoreando la presencia de las descargas parciales y en esta primera etapa mantiene ambos cables en el semáforo en color verde. Esto quiere decir que nuestro cable está bien, no hay ningún problema y puede seguir operando de esa manera normal. Después de cierto tiempo, podemos ver que el cable número 2 fue cambiando paulatinamente su semáforo a un amarillo, a un naranja y ahora nos encontramos en un punto rojo. Esto significa que la presencia de descargas parciales en este cable incrementó drásticamente a lo largo del tiempo y por lo tanto estamos a un paso de que ocurra una falla. La diferencia básicamente con el sistema Falcon es que su software está adentro del propio equipo Falcon. Ustedes no van a instalar un software en su computadora o en su teléfono celular. Lo único que van a tener es una aplicación que les va a permitir entrar al sistema Falcon, que está, les repito, su software está dentro del propio equipo, y entonces ahí sí ustedes van a poder estar viendo estos semáforos de sus equipos que tienen monitoreando constantemente y por supuesto en el caso de que se presente una falla, entonces van a poder, en el caso de que uno de sus elementos monitoreados esté ya en un rango crítico, pues ustedes van a recibir la alarma de que ese elemento está próximo a fallar, que debe tomarse en consideración un mantenimiento, y bueno, también, entonces ya dependerá de ustedes llevar a cabo esa actividad. El sistema Falcon es un sistema de instalación bastante fácil. Nosotros normalmente lo llamamos como si fuera un plug and play. Simplemente se conecta y se deja hacer. No se necesita realmente tener instaladores especializados o tener personal especializado para poderlo instalar y empezar a utilizar. Si ustedes pueden ver la imagen que tenemos aquí en esta diapositiva, el sistema está formado por su sensor de descarga parcial, que es un sensor tipo HFCT, que se coloca alrededor de la pantalla de tierra del cable. Tenemos un sistema de sincronización de frecuencia de la línea y, bueno, tenemos lo que viene siendo la aplicación web para poder entrar al sistema Falcon a ver las mediciones y lo que se está monitoreando. En la imagen que estamos viendo de este lado, vemos como hay un Amflex o un sensor Rogowski, que en este caso es el sustituto de la sincronización de frecuencia de línea que vemos en esta imagen que es un poco cuadrado.
pero la función es la misma, es la de sincronizar la línea. Y de este lado tenemos lo que viene siendo el Falcon, y acá arriba, que está un poquito oculto, muy discreto, se ve el sensor de descarga parcial HFCT, que se conecta directamente en la pantalla de tierra del cable. Ahora, puede surgir una duda sobre cómo se conecta esto en la pantalla del cable. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces decíamos que igual que en el sistema que habíamos visto de Inteliso, bueno, el Falcon también tiene la posibilidad de tener una comunicación por protocolo estandarizado para que se pueda estar monitoreando dentro de un sistema remoto, un sistema SCADA o un sistema local, dependiendo de la aplicación. O sea, este sistema Falcon puede estar instalado incluso, por ejemplo, con la propia Comisión Federal de Electricidad en sus sistemas de cableado importantes. Estoy hablando, no sé, por ejemplo, la red que alimenta al metro, que falló, teniendo un sistema instalado de este tipo donde pudieran estar viendo cómo evolucionan las descargas parciales en el cable, a lo mejor tiempo atrás hubieran podido tenerlo, hubieran podido detener o evitar la presencia de la falla. Finalmente, esto depende mucho de la aplicación donde se quiera utilizar. Y bueno, una de las ventajas que se tiene con este tipo de sistema es que si se implementa en, voy a decir un número, 40 sitios diferentes que forman parte de una misma red, no se necesita tener a un técnico siguiendo cada uno o estando presente en cada uno de los 40 puntos continuamente. Lo único que se necesita es estar evaluando, monitoreando, recibiendo las alarmas, y justo cuando se presenta una alarma, entonces el personal se dirige a ese único punto donde está la falla y la atiende, o bueno, donde se puede llegar a presentar la falla y la atiende en tiempo, sin necesidad de provocar pues alguna otra actividad que pueda generar molestias, ¿no? Esto muy particularmente aplicaría con el caso de la Comisión Federal de Electricidad, que en ocasiones está haciendo servicios o pruebas o mantenimientos y tiene que estar abriendo avenidas, calles, o cuando ya ocurrió la falla, pues tiene que repararla y provoca molestias, ¿no? Para los usuarios de las avenidas públicas. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, físicamente hablando, el sistema Falcon, si ustedes ven la imagen que tenemos aquí en el primer cuadro, tenemos primero que nada los conectores de alimentación del sistema. Tenemos los contactos de alarma que pueden ser normalmente abierto o normalmente cerrado para enviar la información cuando se presenta una alarma. En este caso puede ser a una UTR. Tenemos los conectores para salidas, en este caso de protocolo de comunicación, que puede ser IEC, por ejemplo, los puertos Ethernet, y tenemos también los conectores para sincronizador IRIG-B. Y el último conector que tenemos aquí es para una entrada de señal de descargas parciales. Estos son físicamente los conectores que ustedes encuentran en el sistema. Ahora, ¿cómo pueden conectar este equipo a un tablero o a un elemento que ya está instalado? Puede venir con su conector para el riel DIN, que se encuentra dentro de los tableros, o puede tener dos imanes que ayudan a que el sistema se mantenga colocado en la parte interna de cualquiera de los gabinetes. ¿Cómo vamos a instalar el sensor? Dependiendo del tipo de cable, en este caso puede ser un cable que tiene su tierra o su terminal de aterrizamiento de manera individual. Cada cable tiene su aterrizamiento individual y a su vez todos están aterrizados a un mismo punto. Entonces nuestro sensor HFCT lo vamos a colocar abrazando las tres mallas de tierra individuales de los cables. Un ejemplo diferente es con el tipo de cable que
esas, esas mallitas de tierra las tiene juntas y sale únicamente una conexión, bueno, ahí entonces vamos a conectar en esa conexión que ya viene de cada uno de los 3 cables. Es muy importante que se recalque que este sensor se conecta en la puesta a tierra de los cables. ¿Qué cosa o qué ventaja tiene que esta conexión se haga así? Bueno, es que para empezar no tenemos que desenergizar el cable al momento de llevar a cabo la instalación del sistema. ¿Qué otro tipo de sensores tenemos? Ahorita hasta todos estos ejemplos que hemos estado hablando de este sistema Falcon para medición de descargas parciales, hemos estado hablando prácticamente de puros cables de media tensión, pero como les comenté al principio, también es posible realizar la detección de descarga parcial en otros elementos como el tablero. Entonces, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo un sensor diferente, que es un sensor TEP, que se coloca en la parte metálica por dentro del tablero, y entonces vamos a estar ahí viendo las descargas parciales en este tablero. Entonces aquí, por ejemplo, es la misma imagen que habíamos apreciado un poco más atrás en la presentación, donde viene ya señalizado el sensor Rogowski, que les comentaba que es para la sincronización del sistema, el HFCT. Tenemos aquí abajo en el riel DIN colocado el sistema Falcon, y en la imagen que tenemos a la derecha tenemos un sensor TEF para la detección de las descargas parciales dentro de ese gabinete metálico, y el Falcon lo tenemos pegado a través de imanes en la puerta principal del gabinete. Entonces, estos son los sensores que se tienen disponible para este sistema, para cables de media tensión o para tableros. ¿Cuál es el principio de funcionamiento o de operación de este sistema? ¿Por qué decimos que incluso no necesita realmente tener a personal súper capacitado en la parte de descargas parciales para poder operar? Bueno, primero que nada, toda la adquisición es automática, no se tiene que hacer absolutamente nada después de la instalación, y porque el principio de medición o de operación es a través de la detección de, ellos le llaman clusters, o lo que conocemos como fuentes de descarga. Cada una de esas fuentes de descarga va a tener una gráfica individual, y eso va a permitir que podamos saber qué tipo de descarga parcial estamos viendo y poder identificar rápidamente en dónde las estamos viendo. Una de las cosas que sí se debe programar en el equipo es el intervalo de tiempo en el que vamos a estar adquiriendo las mediciones. Ustedes pueden poner el intervalo que a ustedes les parezca mejor. Por la experiencia y por practicidad, internamente como fabricante se recomienda por lo menos 4 adquisiciones por día. Ahora, internamente el equipo Falcon tiene una medición de esa magnitud de la descarga parcial en 3 rangos diferentes. La escala completa, que va desde 0.1 volts hasta 10 volts, nos va a permitir que el equipo se vaya haciendo el autorrango para seleccionar en cuál de esos rangos está mejor y pueda medir con mayor precisión ese valor de Qmax. Qmax es básicamente la amplitud de la descarga parcial en volts, y para poder medir también de manera correcta la tasa de repetición de la descarga parcial. La tasa de repetición equivale a cuántas veces por segundo ocurre esa descarga parcial. Y finalmente también lo que viene siendo el trigger o el disparo de cada cuando está haciendo esa medición de la descarga parcial. Este disparo también es muy importante porque si ustedes ven esta imagen que tenemos aquí abajo, hay una barra o un rectángulo en blanco que no tiene mediciones, y esto es porque se está filtrando el ruido externo en la imagen. Entonces, bueno, estas características
ya las trae integradas el equipo, aunque ustedes, o simplemente ustedes conectando o configurando cuál es la cantidad de adquisiciones por día, todo lo demás lo hace automáticamente el equipo, sin necesidad de tener a alguien que esté programando o haciendo otro tipo de análisis de la información. Entonces decíamos, o mencioné un poquito más arriba, que el equipo, su método de prueba es a través de clústeres o a través de fuentes de descarga. Si nosotros vemos aquí esta imagen, no podemos diferenciar mucho las fuentes, pero el sistema detecta en estos cuadros que vemos un primer cuadro rojo, un segundo cuadro verde y un tercer cuadro azul, que son diferentes fuentes de descarga parcial. Entonces el equipo lo que hace es que un mapa que en cualquier otro equipo se vería pues como información que no podemos leer, el equipo lo separa en las tres diferentes fuentes, una fuente roja, una fuente verde y una fuente azul. Estas son fuentes diferentes de descarga parcial y se van a comportar de diferente manera a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a saber cuándo estos eventos sí pertenecen a un evento de descarga parcial que va a generar una falla y cuándo no lo es? Bueno, esto está en base a la repetibilidad. Entonces, en otras palabras, el sistema Falcon es un sistema que no está interesado en monitorear fenómenos esporádicos. Únicamente va a estar obteniendo información de los fenómenos persistentes a lo largo del tiempo y que tengan una evolución en magnitud a lo largo del tiempo, y entonces es cuando va a mandar las diferentes alarmas. Si ponemos de otra manera gráfica el ejemplo que vimos hace un momento, bueno, como tenemos varias adquisiciones en el día y bueno, varios días de monitoreo, entonces el equipo lo que hace es que tiene una adquisición número 1. En la adquisición número 1, que es aquí gráficamente vemos lo que ya habíamos visto, un evento en rojo, un evento en verde, un evento en azul, es decir, 3 diferentes fuentes de descargas parciales en el mismo sitio. En la segunda adquisición, la roja desaparece. Eso quiere decir que esa medición de la fuente roja fue una medición esporádica, no es repetible y no es constante a lo largo del tiempo. En la adquisición número 2 estamos volviendo a ver la azul y la verde. Y en la adquisición tercera, la verde también ya desapareció. Y en lugar de la roja, que tampoco aparece, ahora vemos una naranja. Entonces, en conclusión, la fuente de descarga parcial o el evento que vimos o leímos en su momento en color rojo, el que leímos en color verde y el que leímos en color naranja, son eventos esporádicos. El equipo no está interesado en leer este tipo de eventos esporádicos. En cambio, la fuente de descargas parciales de la gráfica azul, que se mantuvo en la adquisición 1, en la adquisición 2 y en la adquisición 3, esa sí que va a ser muy importante, porque si a lo largo del tiempo empieza a incrementar en su magnitud, entonces definitivamente se va a generar una alarma y va a ser una señal para que nosotros podamos tomar acción y lograr evitar que esa condición que está ocurriendo en el cable se convierta en una falla. Los fenómenos persistentes y esporádicos se discriminan y solamente se toman en cuenta los fenómenos persistentes. Entonces, una vez que hemos tomado en cuenta o que el sistema ya sabe que hay un fenómeno persistente, va a estar almacenando la información. En esta gráfica vemos dos fenómenos, un fenómeno azul y un fenómeno rojo. Los dos los considera fenómenos porque a través de la adquisición 1, 2, 3, 5, 15, 20, N adquisiciones están presentes. Entonces los va a estar almacenando. Pero ¿qué sucede con el fenómeno rojo o fenómeno número 2? Tiene variaciones, sí, sube, baja en magnitud, pero se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el fenómeno 1? El fenómeno 1 sí se aprecia rápidamente cómo va escalando en su magnitud. Entonces, bajo esta circunstancia, solamente el fenómeno 1, fenómeno azul, es la que va a desatar una alarma
que ustedes van a poder recibir a través de su aplicación web y que les va a indicar en dónde en particular está sucediendo un evento que en un futuro se puede considerar o puede desencadenar una falla. ¿Cómo se presentan estas alarmas? Bueno, físicamente, si estuviéramos nosotros ahí enfrente del equipo Falcon, pues lo podríamos ver a través de unos LEDs que tiene en su parte frontal. La otra es a través de los contactos secos, que ya vimos dónde se encuentran, y pues la otra es a través de la aplicación web. En la aplicación web, aquí estamos mostrando una pequeña imagen de cómo se ve físicamente cuando ustedes entran y ven el sistema de monitoreo. Habíamos hablado de que se maneja a través de un sistema de semáforo que todavía nos da bastantes pasos para tomar acción en verde, en amarillo, naranja, rojo y morado. Y eso mismo lo estamos viendo en la imagen de aquí. Este cable en particular que se seleccionó para esta imagen de muestra está en el punto verde. Entonces, pues es un cable o un elemento que estamos monitoreando que pasa, que está bien. Conforme lo vayamos, que se va deteriorando o que va creciendo el semáforo, pues entonces ya podemos decir aguas, aquí hay un problema, tenemos que tomar acción. ¿Cómo se ven las gráficas? Si ustedes ven esta imagen que estamos mostrando aquí, primero tenemos dos parámetros. La primera gráfica que es del Qmax, que es la magnitud en volts de la amplitud de la descarga parcial, o tenemos el rango de repetición. Entonces, ¿qué tanto se está repitiendo la descarga parcial y cuál es la amplitud en su valor en volts de esa descarga parcial? Entonces, nosotros vamos viendo estas imágenes a lo largo del tiempo y también, si nosotros le damos clic a cualquier punto de esta gráfica, en la parte de abajo nos va a desplegar cómo se ve físicamente en gráfica estos valores en cuestión de frecuencia y en cuestión de amplitud de la señal, y que se trata, como vemos, dos colores diferentes, que son dos fuentes diferentes de descarga parcial. Al verlo aquí en el patrón de descarga parcial, incluso pudiéramos llegar a determinar si se trata de una descarga parcial superficial o si se trata de una descarga parcial interna en el elemento que estamos supervisando. Vamos a ver aquí un caso práctico de un ejemplo de una descarga parcial, cómo se fue monitoreando y cómo ocurrió una falla que no se trató en tiempo. Entonces, aquí estamos viendo unas tendencias que se adquirieron más o menos a lo largo de 2 meses, entre septiembre y octubre, en este caso particular de este ejemplo es el año 2018. Podemos ver que hasta el 10 de octubre el equipo estuvo monitoreando un único fenómeno de descarga parcial, que es el de la línea azul que vemos arriba. A partir de esa fecha del 10 de octubre empezamos a ver otro fenómeno, que es un fenómeno de color verde, y en este caso ambos no habían, hasta el 10 de octubre no habían presentado un incremento en amplitud que fuera, o una repetibilidad que fuera señal de alarma. Así que el sistema simplemente se limitó a estarlo monitoreando. A partir del 10 de octubre, más específicamente, bueno, unos pocos días o tal vez al día siguiente, después del 10 de octubre, alcanzamos a ver en ambas gráficas, tanto la de la amplitud como la de la repetibilidad, que la gráfica verde presentó un incremento. Presentó unos picos elevados, sobre todo en repetibilidad, y posteriormente, unos días después, el 17 de octubre, el cable falló. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, el sistema estuvo monitoreando constantemente, pero como esos valores, tanto en amplitud como en repetibilidad, eran relativamente constantes, no alarmó. El sistema alarmó cuando se encontró que hubo un incremento drástico tanto en la amplitud como en la repetición, y se mandó una alerta. El semáforo, si ustedes lo ven aquí, que es la barra que está justo abajo de las dos gráficas, hay una barra que estaba constantemente en verde y luego esa barra se fue convirtiendo a rojo. Durante este periodo de tiempo la barra estuvo en rojo, pero el usuario del sistema no tomó ninguna acción.
a pesar de que su semáforo estaba en rojo. ¿Qué sucedió? Que después del 17 de octubre, pues el equipo falló. El sistema que estaba monitoreando, que era un cable de media tensión, falló. Entonces, ¿qué nos damos cuenta después de que se reenergiza el sistema el 20 de octubre? La falla azul, o la medición de descarga parcial, perdón, azul, sigue presente. Ese fenómeno no ha desaparecido ni se ha corregido, pero sigue siendo de poca importancia. En cambio, el fenómeno verde, que en su momento se empezó a presentar y que provocó que la alarma, que el semáforo se volviera rojo y se generara la alarma, ese sí desapareció. Eso quiere decir que ese evento en verde, o esas gráficas que pudimos ver en verde, venían de la fuente que generó la falla del cable. Simplemente que aquí el que estuvo monitoreando el sistema no tomó acción a pesar de haber sido advertido de que iba a ocurrir una falla. Y tuvo prácticamente 7 días de semáforo rojo para tomar una acción y no la tomó. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues se presentó la falla. Hasta aquí es el sistema Falcon convencional que tenemos nosotros para medición de descargas parciales. No sé si ha habido alguna otra pregunta. Bueno, veo que sí hubo preguntas, de hecho, que en este caso ya han sido contestadas por el ingeniero Eric. Muchas gracias. Las voy a leer de todos modos para aquellos que por alguna razón no puedan haber leído el chat, pues puedan tener conocimiento de las dudas. Una duda del ingeniero Eder León es si este sistema es compatible para monitoreo mediante Modbus, mapeo Modbus, para equipos de cualquier marca, o si hay alguna restricción. La respuesta es que es correcto, que el Modbus es un protocolo estándar y que cualquier software de supervisión o sistema de control podrá tomar todos los parámetros para monitoreo y dar una notificación. Y que realmente, bueno, nuestra información no se utiliza para control, es decir, nuestro equipo o cualquiera de nuestros sistemas no van a dar la instrucción de control, únicamente van a mostrar la alarma para que un operario sea quien tome la acción del control. De acuerdo, los parámetros que puede obtener serían temperatura en terminales, humedad y descargas parciales en el tablero. Y correcto, hay diversidad en estas 3 categorías. Por ejemplo, en el equipo IntelliSO se ofrece para temperatura diferencial mayor entre fases, humedad en el punto, en humedad se mide el punto de condensación, o en descargas parciales un valor simple global de la tasa de cambio de descargas internas o superficiales. De manera tal, un operador puede ser alertado por una alarma simple para definir si se debe analizar a mayor detalle la situación y cuándo, o hacer un mantenimiento programado. Es importante también que al integrar el sistema se podrá entender el contexto de la operación. Por ejemplo, entender si hay corrosión al contraponer la corriente del proceso contra la temperatura del conductor y contra la temperatura ambiental transferida, o al revés. Saber si al sistema se le puede exigir todavía más para tener una mayor producción. Otra pregunta de Adriel Riego dice, ¿se puede integrar esta solución a un BMS? ¿Y qué protocolos? Esto creo que ya lo habíamos leído. José Luis García Villalón, ¿este sistema es compatible? Este también ya lo habíamos leído, el de los fotovoltaicos. Las alarmas de temperatura, descargas parciales, etcétera, ¿son parámetros ajustados por el usuario o son fijos con base a alguna norma dependiendo del tipo de red en donde estén instalados? Las alarmas de los equipos de IntelliSO pueden ser ajustables por el usuario. Aunque las definimos durante la puesta en marcha, se puede asesorar en sus valores a lo largo del tiempo. Lo relevante es la evolución, que es lo que hemos estado hablando un poco. Lo que importa ahorita es mantener el control de la evolución de estos parámetros para poder determinar cuándo tomar acción. No nos importa demasiado si el valor es 15 o si es 16 o si es 17. Lo que importa es ver cómo fue creciendo a lo largo del tiempo y poder poner un alto antes de que esa circunstancia ya sea una falla. ¿Cuántas fases o conductores puede monitorear un sistema Falcon? El sensor HFCT se puede instalar en la tierra común de las 3 fases.
Luego de recibir una alarma, podemos dirigirnos al sitio y con instrumentos más especializados hacer la localización de la fuente de la descarga parcial. El Falcon sirve entonces como sistema de alerta temprana. Y tenemos otras dos preguntas. Para el libramiento de instalación del equipo IntelliSO, ¿cuál es el tiempo de instalación y programación de los equipos? La respuesta es: el montaje de los sensores y antenas es muy simple. El tiempo demorado más significativo es el desensamble y reensamble del equipo donde se instala. Por ejemplo, la celda interruptora de media tensión. La configuración y verificación de señales toma solo unos 15 minutos y eventualmente se requiere corregir una lectura y pues eso implica reensamble y segunda prueba. Usualmente esto significa que por día, con 2 técnicos del cliente certificados en el reensamble y un técnico de la propia marca IntelliSO que realiza la configuración, se pueden instalar cerca de 6 paneles interruptores con 6 sensores cada uno por día. Claro, en una jornada de 8 horas. Para cantidades mayores, pues se modula el tamaño del equipo de trabajo. Pregunta también: en caso de que sean 3 conductores independientes, ¿cómo identifica el sistema qué conductor está fallando? Bueno, es básicamente la misma respuesta que ya se había dado aquí antes, como el sensor se tiene que poner en la conexión común de los 3 conductores. Entonces, lo que se tiene que hacer posteriormente es realizar ya una prueba en sitio para saber exactamente cuál de los 3 conductores tiene la falla. Realmente el sistema Falcon por sí mismo, en este punto, no dice en cuál de los 3 conductores se presenta la descarga parcial. ¿Estás de acuerdo, Diógenes? Exactamente, Mara. Aunque se puede hacer algún tipo de análisis con el apoyo de los compañeros de TechIM en Italia, dado que tenemos ciertamente un sensor monitoreando las 3 fases. De apoyo de TechIM podemos solucionarles para hacer una mejor localización de cuál es el conductor que está presentando aquella pequeña descarga parcial o aquella descarga parcial que ya empieza a tener un nivel importante. Pero para localizar la falla, que es al final lo que nos interesa, localizar el punto donde se está originando la descarga parcial, es importante hacer una labor de campo. Tenemos con TechIM instrumentos más especializados que junto con Funkel Mexicana podemos apoyarlos con ese servicio. Hacer la localización del punto exacto desde donde se está originando esta descarga parcial. Ok, perfecto. No sé si eso respondió sus dudas. Y tenemos una última para el equipo Falcon. Únicamente estima la fase que se está fallando, también localiza. Bueno, básicamente es lo mismo que ya respondió el ingeniero Diógenes. Si bien el sistema por sí mismo no detecta la falla, puede ser que con apoyo del propio fabricante TechIM tengamos una idea un poco más cercana, pero lo mejor es tener un equipo independiente en campo que se utilizaría únicamente en ciertas ocasiones para localizar el punto exacto donde se encuentre esa descarga parcial. Para continuar, y ya es la parte final de esta presentación, voy a hablar un poco de la evolución del equipo Falcon y que tiene una aplicación un poco más grande que el Falcon del que habíamos estado platicando anteriormente. Es este sistema Falcon MK2, que es un sistema de mayor tecnología del fabricante de TechIM, donde estamos integrando muchas otras mediciones y no nada más sistema de descarga parcial, pero aparte lo estamos haciendo ya a un nivel de varios canales para que se pueda instalar y dejar en un sistema mucho más grande al que estaríamos manejando con un sistema Falcon. Prácticamente lo que habíamos platicado hasta el momento es un sistema Falcon para un cable o un circuito, en este caso, por ejemplo, trifásico,
de una línea, ¿no? De media tensión. Pero ya cuando estamos hablando de un sistema más grande o de una red más grande, pues necesitamos un sistema más robusto. Este viene a ser el sistema Falcon MK2. Y bueno, este sistema ya nos va a permitir hacer otro tipo de mediciones. Vamos a tener sensores un poco mayores, sistemas de señal de ultra alta frecuencia, de onda acústica, de humedad, de campo eléctrico, de temperatura, y todo lo vamos a estar integrando a una misma red que en este caso, igual que en las aplicaciones anteriores, tiene protocolos estandarizados que se pueden integrar a cualquier sistema SCADA existente o algún otro sistema de remoto de información. Entonces, simplemente al verlo, nos damos cuenta que este equipo, este sistema, es mucho más robusto, se maneja de manera modular y puede tener hasta 10 tarjetas en el módulo estándar, y esto significa que con esto vamos a poder estar midiendo en cada tablero, por ejemplo, 2 canales de descargas parciales de ultra ancho de banda, o incluso 2 canales de descarga parcial ultrasónico por ranura. Y estamos hablando de que tenemos capacidad de 10 ranuras. Entonces, este sí ya es un sistema mucho más completo y mucho más robusto para sitios o clientes o empresas donde se tenga una cantidad de elementos bajo prueba mucho más grande. ¿Qué cosas tenemos o traemos del sistema anterior? Bueno, los mismos sensores, los transformadores de alta frecuencia que se instalan en las terminales de los cables, y los mismos sensores TEV, TEF, para las descargas parciales en los tableros. Pero ahora podemos adicionar también los sensores ultrasónicos, que en este caso estamos manejando en esta imagen 2 diferentes modelos, uno que es de contacto y el otro que sí es ultrasónico para estar tomando señales del aire. Estos sistemas ultrasónicos también van a permitirnos tener mayor información de cualquier descarga potencial que provenga de algunos otros puntos de nuestro sistema. Entonces tenemos lo que viene siendo el log o el registrador de las señales. Uno es el sistema de adquisición donde están conectados todas las entradas y las tarjetas, y este que es donde ya tenemos todos los canales, por ejemplo, de temperatura. El MTC log es para la parte de adquisición de temperatura. Entonces, podemos estar monitoreando varios parámetros ambientales locales, como temperatura y humedad relativa, a través de este otro sistema. Entonces, aquí estamos complementando en la parte anterior lo que son las descargas parciales, junto con este otro módulo de temperatura y humedad relativa. Y todo lo vamos a trabajar a través de una plataforma que se llama TI SCADA, que es la que cualquier operador del sistema puede estar monitoreando a través de cualquiera de los protocolos de comunicación estandarizados. Físicamente, ¿cómo se ve? Este es prácticamente un sistema que tiene que estar dentro de su propio gabinete o su propio tablero, donde podemos ir combinando los diferentes elementos que lo conforman para poder estar monitoreando los diferentes parámetros que ahora tiene capacidad y tener todas las conexiones concentradas en un solo punto, y entonces aquí sí poder estar enviando toda la información que estamos recabando a través de nuestros distintos sensores y nuestros distintos sistemas de adquisición de datos hasta un concentrador SCADA general, y básicamente va a ser lo mismo que hemos estado manejando a una muy baja escala, pero ahora sí a una gran escala. Entonces los puntos de medición pues se vuelven muy grandes, pero básicamente la información es tan fácil y tan práctica como en el sistema simple. La única diferencia, bueno, aquí
podemos ver que también se maneja con el mismo sistema de semáforo que ya veníamos manejando del anterior, pero en esta parte de acá, en los canales, por ejemplo, podemos ver que se pueden tener varios diferentes puntos o sensores. Estos, algunos que vemos aquí, por ejemplo, están en verde. Eso quiere decir que estos puntos, su semáforo está en verde. Si queremos ver específicamente la información de cada uno, solo le tenemos que dar clic a cada uno de esos conectores y entonces automáticamente nos va a mostrar esa información. Y así podemos tener, me parece que hasta 40 dispositivos conectados aquí en esta lista de monitoreo para poderlos estar evaluando constantemente. Y una vez que vamos entrando a uno, pues nos va desplegando la misma información que ya veníamos manejando, ¿no? En cuanto a tendencias, en cuanto a gráficas, y en algún punto cuando esa tendencia o esa gráfica está creciendo de una manera que se va a mostrar como una alarma, pues el propio sistema lo está enviando también, y simplemente estamos hablando aquí de un sistema mucho mayor, a mucha mayor escala que el sistema Falcon, que es prácticamente un sistema individual para cada elemento que nosotros vayamos a querer monitorear. No sé si hay alguna otra pregunta adicional, aquí no veo ninguna, para poder dar las conclusiones ya de nuestra presentación. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones, mientras, si gustan, pueden escribir alguna pregunta, si es que alguien tiene alguna. ¿Qué es lo importante o lo relevante de lo que estuvimos platicando toda esta sesión? Bueno, hacer un diagnóstico temprano de las fallas por defecto de aislamiento, pues nos va a evitar pérdidas, nos va a optimizar la producción, la confiabilidad energética de nuestro sistema, y bueno, obviamente vamos a disminuir las pérdidas tanto económicas como de fallas que haya que sustituir elementos dañados. Vamos a hacer una ampliación del ciclo de vida de nuestros activos. Si en condiciones normales de operación se pensaba que un equipo era de 20 años, bueno, probablemente al estarlo monitoreando podamos irnos a 10, 15 años más de vida útil de esos activos, porque realmente los vamos a mantener de manera constante en buen estado. Y también vamos a poder hacer una optimización correcta de los planes de mantenimiento, tanto de la disponibilidad del personal como de la disponibilidad de los equipos de prueba, y nos va a permitir nosotros tener planes de mantenimiento sin tener que hacer desconexiones o interrupciones del servicio. Y por supuesto, una de las cosas muy importantes de los sistemas de monitoreo es que son 100% seguros. No arriesgamos para nada la vida de cualquier personal que tenga que estar continuamente abriendo tableros o haciendo algún otro tipo de mediciones cerca de zonas energizadas. Una vez que el sistema está instalado, simplemente lo estamos monitoreando. Son sistemas que prácticamente no presentan fallas, o sea, no tenemos que preocuparnos de que en un X tiempo haya que hacer cambios al sistema ya instalado o reparaciones al sistema instalado, prácticamente no fallan. Entonces eso nos garantiza que únicamente vamos a tomar acción en el momento que hay un riesgo o un peligro de que se presente ya realmente una falla. Y lo que es súper importante, el control de las alarmas automáticas. No hay necesidad de tener nosotros una gran experiencia o una gran habilidad en detectar o en reconocer las descargas parciales, que es un tema un poco más de especialidad en algunas ocasiones o con algún cierto tipo de equipos. Realmente nuestro sistema de monitoreo nos va a decir rápidamente, estás cerca de que se presente una falla, estás prácticamente en una falla o de verdad ya estás a un segundo de fallar, ¿no? El sistema de semáforo es bastante práctico y bastante útil para que nosotros podamos tomar una acción en tiempo y forma. Y también tenemos que, bueno, la instalación y la puesta en servicio es simple. Efectivamente, en el momento de la instalación, dependiendo de la magnitud del proyecto, pues se tenga que tomar un par de días para hacer lo que viene siendo la instalación y la puesta en marcha. Pero una vez hecho, prácticamente no hay de nuevo una invasión en el sistema, simplemente es estar monitoreando hasta que
podamos nosotros determinar si va a haber una falla y entonces la podamos atender. La configuración prácticamente es automática y de nuevo no se necesita tener personal súper capacitado para poder llevar a cabo esta instalación o nuestras pruebas o nuestras mediciones constantes. De mi parte sería todo. Mis datos están aquí mostrados rápidamente, pero de cualquier manera, cualquiera de nuestros especialistas, si bien yo impartí este tema, internamente dentro de Funkel Mexicana tenemos un área de pruebas a cable subterráneo, a cable de potencia, que han estado desarrollando a lo largo del tiempo mucho conocimiento técnico, ellos sí como especialistas en la parte de cables y descargas parciales. Ellos en su momento, si alguien tiene una duda particular, alguna situación en la que quisieran algún apoyo, pues lo podemos hacer sin ningún problema. En general, los datos de nuestra empresa pues están muy disponibles en internet, www.funkel.com.mx. Y de nuevo, si tienen alguna duda, algún comentario, cualquier otra cosa, cuestión, ya sea que podamos hacer una visita, que a lo mejor ahorita por cuestiones de semáforo pueda ser un poco complejo, la podemos organizar sin ningún problema vía remota, una presentación para que nos hablen de su necesidad, de su tema, de sus problemas, y encontremos la manera correcta de otorgarle la mejor solución, pues para que puedan tener un sistema operativo confiable. Muchas gracias, Diógenes, muchas gracias, Eric. De mi parte, entonces, sería todo. Les agradezco a todos los participantes su atención y quedamos a sus órdenes.